Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Héctor Malváez Presenta. Le damos la más cordial bienvenida. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos un invitado también muy interesante. Pues que en un momento dado participó muy directamente en el tema que vamos a llevar ahorita hasta sus oídos. Él es Jaime Jamaica, un buen amigo, gran amigo, conocedor del tema. Hola, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Ahorita que oigan el tema van a decir, cuate, ¿verdad? Pero bueno, gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este tema es recurrente muchas veces en nuestro medio ya de adultos, sobre todo en el mío, porque tú todavía estás bastante más joven que yo. Pero generalmente hablamos entre todos estos temas del parteaguas que hubo en nuestra época de a partir de los hippies y toda esa cuestión. No sé si te tocó ya la pura colita de los hippies. Sí, no, digamos, no me tocó generacionalmente en realidad, pero sí tuve muchos amigos y tengo muchos amigos que vivieron directamente ese parte. Y realmente fue un parteaguas muy importante, ¿no? Sí. O sea, dejó huella, tanto así que hasta la fecha estamos viviendo las consecuencias de esos momentos de cambio, ¿no? Esos momentos de rebeldía de los jóvenes. Y esto más que nada obedece también al hartazgo del joven, porque no tenía voz ni voto en muchos aspectos ni social, ni moral, ni religioso, ni nada. Y empezó el movimiento de los hippies, ¿no? Entonces, pero hubo un factor muy determinante en eso, las drogas, mi querido Jaime. Sí. ¿Cuántas personalidades no hubo de la época del rock? Los que murieron dentro de Muchas problema, por el exceso de drogas, ¿no? O sea, por el abuso de las drogas que marcó esa época, porque también, como tú bien dices, yo sí creo que fue una generación que rompió, fue una generación de ruptura, pero sin embargo no fue una generación que descubrió las drogas, ni mucho menos. Claro. Desde los chinos que fumaban opio, claro. Desde hay inclusive ya muchos documentos que relatan cómo en la conquista de África y en cómo tomaron a muchos negros de África para traerlos a América a que trabajaran en esclavos y en los plantíos de algodón y de muchas cosas. Ya utilizaban ciertas sustancias para calmarlos mientras eran literalmente raptados de sus tierras para llevarlos a un mundo que no conocían. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial ya se conocía que había ciertas sustancias que también atemperaban a los soldados en la guerra. Claro, no, sí. O sea, es decir, acabo de leer, por cierto, un artículo sensacional sobre las meninas de Velázquez, y no crean que quiero cambiar el tema, pero en donde descubrieron que Velázquez pintó junto a una de las chicas un jarroncito rojo, y un jarroncito rojo que resulta que estudiosos de la BBC descubrieron que era de Guadalajara y que era de estos, sí. No, bueno, ya era una si bien Velázquez fue un pintor de las cortes de Felipe IV, ¿no? Y ya había habido un saqueo por parte de la corona española de todos de muchas cuestiones de aquí de Nueva España, y resulta que la gente de la corte utilizaba esos jarroncitos porque el esmalte que traían lo mordían, y esto lo mordían porque causaba tal efecto en la piel de las personas que las hacía más blancas. Entonces, obvio, entre las mujeres de las cortes, pues el ser blanco implicaba que era una mujer de altura, porque no trabajaba, no tenía que asolearse, entonces era un signo de estatus, como ahora en muchos países lo es también. Claro. Pero también tenía ciertos efectos alucinógenos.
Y esto es un artículo de la BBC de Londres sobre las merinas de Velázquez. Entonces, ya las cortes se echaban sus alucinógenos, ¿no? Porque tenían literalmente, mordían, raspaban pero literalmente terminaban comiéndose todo eso. También se ha hablado mucho de las mujeres en la época victoriana, las mujeres locas de la época victoriana, claro, que utilizaban alucinógenos también, ¿no? Para la gran vida. Entonces, es decir, como que esta parte de la droga y la humanidad ha convivido desde siempre. Pero esta generación que tú dices, digamos que rompió muchas de las ataduras que traían, y una de ellas, claro, que fue la adicción. Sí. Con razón, yo a las meninas les veía yo algo raro, mano. Sí, ¿verdad? Como que yo veía al pintor ahí a un lado y decía, ¿estás ahí o me lo estoy imaginando? Sí. Pues sí, y desgraciadamente, pues, yo creo que nos tocó vivir esa difícil época de la transición, ¿no? Tanto así, por ejemplo, hubo artistas rock and rolleros, por supuesto, Whitney Houston, que era una extraordinaria cantante, ¿no? Amy Winehouse, Elvis Presley, yo recuerdo ahorita, bueno, se ha hablado mucho del líder de los Doors, Jim Morrison, ¿no? También, Janis Joplin, que Michael Jackson, el mismo Michael, ¿no? Bueno, al Michael yo creo que se le va a recordar más por pederasta que por otra cosa, ¿no? Este guitarrista Jimi Hendrix, fenomenal guitarrista, ¿no? Y también se echaron unos pasones de locura, ¿no? Los Beatles, ¿no? Hasta crearon este álbum que se fueron a la India, que empezaron su parte esotérica, ¿no? Digamos, ¿no? Que ahí fueron lo más, eran siempre unos chicos bien portados, o siempre representaron eso, y ahí como que, rompieron un poquito el molde, ¿no? Los Rolling Stones, que para mí me parece de lo mejor de esa época, o algo muy bueno. Claro. Claro que sí. Bueno, está el rock psicodélico, que mucho estaba relacionado. Oye, de veras, se me había pasado, ¿no? El psicodélico. Que estaba también los Beatles, entraron con algunas piezas medio psicodélicas. Algunas, ¿no? Sí, pero era mucho más, por ejemplo, esta influencia del efecto de la droga, y a partir del efecto de la droga, todo lo que un músico podía plasmar. Sí. Del rock y de la cosa psicodelia. Claro. Por cierto, ahorita que dices efectos, fíjese que podemos comentarle que los efectos de la droga, de la marihuana, son efectos de euforia, disminuye la ansiedad y el estado de alerta, te vuelve así medio aletargado, ¿no? Sí, la ansiedad sí la baja, más que el café. Y tiene ciertas cosas que, según algunas personas, dicen que eso no te pasa nada, ¿no? Tú puedes seguir fumando marihuana y a la larga no te va a pasar absolutamente nada, pero sí te transformas en el momento en que estás consumiendo la droga, sí hay una transformación definitiva, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay una transformación definitiva en el momento, y hay consecuencias, sí hay consecuencias, ¿no? Pero fuertes, ¿no? Además es una entrada para otro tipo de drogas, ¿no? Drogas. ¿O no? Sí, no, bueno, yo creo que, mira, desde que comentaste el tema, a mí me pareció muy interesante. En México se acaba de despenalizar ya el uso de la marihuana, no nada más en la parte médica, que está comprobado que el cannabis, Cannabis. Sí, el cannabis, el nombre técnico era cannabinoides. Sí. Bueno, esa parte del cannabis está utilizado, está recomendado para cuando hay dolor extremo, precisamente porque relaja. Pero también esta ley incluye la parte lúdica, ¿no? Incluye la parte lúdica que bueno, es la que causa mucha controversia, ¿no? Y que bueno, no sé si dentro de esa controversia nos detengo. Sí, ya nos estamos marcando ahorita una pausa, rapidísimo, regresamos en unos instantes. Regresamos de Bolón Ping Pong
amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Bueno, ahorita le voy a hacer una preguntita aquí a nuestro compañero, que yo creo que que no sé si me la quiere responder honestamente. Pero antes quiero leerles esto. Fíjense que dice aquí este documento: los consumidores primerizos e individuos psicológicamente vulnerables pueden experimentar ansiedad, disforia y pánico. Se puede alterar la percepción sensorial, visión de colores más brillante, música más intensa, percepción espacial distorsionada, percepción temporal más rápida que lo real, ¿no? Y aumenta el tiempo de reacción, deteriora la atención, la concentración, la memoria a corto plazo y la capacidad de evaluación de los riesgos. El efecto agudo deteriora la coordinación psicomotora e interfiere la capacidad de realizar tareas complejas que quieren atención dividida, como la conducción de un carro, ¿no? El deterioro psicomotor de cognición, coordinación y juicio dura más horas que los cambios del estado de ánimo percibidos por el consumidor, debido a la acumulación en el tejido adiposo y la liberación lenta de DHS. Bueno, y mucho más. O sea, te hago la pregunta porque va junto con esto. ¿Tú alguna vez tuviste la experiencia de la marihuana? ¿Tuviste estas sensaciones que te dejaron como un bulto ahí tirado en la esquina de algún ahí de donde me acabas de recoger, ¿verdad? Ahí donde me levantaste. Alguna cantina por ahí. No, mira, la verdad es que no quiero ser adrede, o sea, ni promotor ni nada por el estilo. A ver, si me preguntas si yo he fumado marihuana, yo sí fumé marihuana en mi juventud. ¿En serio? Sí, yo me preparé mis churros, ¿no? Ponché mis churros, sí, en la universidad, y sí me los eché, sí, ¿no? Las bachitas que quedaban ahí, sí, también. ¿Por qué? Pues porque quería experimentar. Ahora, no niego, todos estos efectos que tú comentas son estudios científicos, ¿no? Y no voy a decir, no pasa nada. Estoy de acuerdo contigo con lo que decías de que hay efectos a largo plazo y efectos en el momento. Claro. Sí, ahora, pero eso todas las sustancias que comemos lo tienen. El azúcar lo tiene. Claro. Hay un efecto en el momento y hay efectos posteriores. El uso del refresco, el alcohol, ¿no? O sea, tomar la copa también lo tiene. Tiene droga. Ahora, claro. No, bueno, es decir, todo va a tener un efecto momentáneo en tu cuerpo y lo va a tener después. Ahora, no estoy queriendo justificar absolutamente nada. Tampoco estoy diciendo a partir de mañana ya todo el mundo fuma marihuana. No. A lo que yo me refiero con esto es que yo creo que hemos satanizado la parte de las drogas. Si bien sí genera en el momento estados, le voy a llamar así, estados alterados de conciencia, o sea, es decir, sí causa un efecto de conciencia distinto, como lo hace el alcohol. La segunda, tercera copa te estás desinhibiendo y viene un estado alterado de conciencia. Ahora, tanto el alcohol como el azúcar, como la marihuana, como muchas de las sustancias que cualquier persona puede consumir a lo largo de su vida, yo creo que el problema no es la sustancia en sí misma. Uno, el problema es la persona y la cantidad que lo haces, ¿no? Las razones por las que lo haces. Yo creo que ahí es un problema mucho más amplio que decir la marihuana es mala, la droga es mala y hay que prohibírsela a todo el mundo. ¿Qué tan seguido lo haces, no? El consumo, ¿qué tantas veces? No, y al mismo tiempo, o sea, es decir, yo lo hice de juventud, o sea, es decir, el experimentando a mis 20 años, 21 años, experimentando en reuniones, en fiestas, claro que a partir de ahí dices, ok, fumé un cigarro de marihuana y ninguno de esos efectos, yo, ¿a qué hora voy a volar o qué? Nunca. ¿En serio? Nunca. Sí, como cuando tomas una copa, sí sientes, después de que ya digamos fumaste uno, sí sientes que se transforma un poquito tu estado de ánimo. Más eufórico, más. No, en el caso de la marihuana, mucho más relajado. Qué bien. La música, qué bien, se disfruta. No fue por la euforia.
Por lo cual es la cocaína, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es inmediatamente la gente puede estar brincando, ¿no? Claro. En el caso de la marihuana fue por más es más un relajante. Ahorita que hablabas mucho de la marihuana en relación con esto, ¿no? Las sustancias químicas de los cannabinoides, que no lo supe decir hace rato, para ayudar a aliviar el dolor, las náuseas, la rigidez muscular, ¿no? Y otros problemas relacionados con el movimiento. Es decir, destensa los músculos, destensa todo lo que, digamos, todo lo que acumule tensión en tu cuerpo, lo destensa. Ahora, no estoy queriendo decir que todo el mundo lo tenga que hacer, no. Para lo que voy es que fue en un momento específico. Platicábamos antes de que me invitaras al programa, que agradezco mucho, el hecho de que, no sé si recuerden, cuando vino la campaña de Bill Clinton, este presidente de los Estados Unidos, sí, claro, demócrata, hace ya algunos años, que le preguntaron abiertamente si había fumado marihuana. Y él dijo que sí, que en su juventud lo había hecho. Ahí hubo un estudio muy interesante que a mí me tocó leer, en donde hicieron un estudio real en la sociedad norteamericana de ver cuánta gente realmente había consumido marihuana y cuánta gente lo expresaba abiertamente. Encontraron que 8 de cada 10 personas en la sociedad americana habían consumido marihuana. Es un porcentaje altísimo, ¿no? Pero apenas de 1 a 2 se atrevían a decirlo. O sea, es decir, porque no es políticamente correcto. Qué curioso. Sí, ahora, claro. Aquí yo creo que la sociedad mexicana no está muy lejos de esa realidad. Ahora, ¿a qué voy? Al hecho de que haber consumido en un aspecto de juventud, de experimentación, de cuando me dio ser rockerón y la música y los amigos, y claro que sí, la fiesta, claro que sí, ¿no? Y ahí quedó. ¿Qué sucede? La parte de es decir, esta parte de las drogas, habrá mucha gente que las experimente. Sí. No necesariamente porque pruebes un churro, porque dicen que es la puerta de entrada a otro mundo, y ya quieres la cocaína, ya quieres el psicotrópico. No, yo creo que la parte de las adicciones se generan no en el que experimentes una, en la parte de tu educación emocional, en cómo, en qué, ya no nomás quiero hablar de valores, sino qué recursos emocionales traes desde niño para ser lo que eres. Si no traes los suficientes recursos emocionales, los suficientes valores en tu vida, no necesitas ni siquiera invitártela. Tarde o temprano vas a caer en alguna adicción. Si traes los suficientes recursos emocionales, valores y trabajo emocional, claro, de una vida familiar, digamos, medianamente sana, podrás experimentarlas y después dices no. Yo considero que esta despenalización de la marihuana es un muy buen paso, porque yo estoy a favor de que se despenalicen las drogas. ¿Por qué? Pues porque tratemos a la sociedad... ¿De todas las drogas que se despenalicen? Yo creo que sí. Yo creo que hay más beneficios que cosas contrarias o cosas negativas. De entrada, le quitamos el mercado negro. Pues estas mafias. El hecho de que estén prohibidas lo hace que se generen mafias que asesinan, matan por una plaza, por los dealers, por todo ese tipo de cosas. Claro. Y de todos modos, aunque estén prohibidas, las drogas les están llegando a los jóvenes. O sea, la prohibición ha fracasado. Las drogas están llegando a los jóvenes, precisamente porque es mercado negro, y el joven lo que quiere es experimentar lo prohibido. Ahora, ¿qué sucede? Porque no como sociedad nos tratamos como adultos, le damos a nuestros jóvenes los suficientes recursos emocionales, la suficiente educación en términos de seguridad, valores en la vida, todo este tipo de cosas, para que consumen. Para cuando esté en contacto con ellas, de alguna manera, sepa ubicarlas y sepa que pues quizá experimentaré o no, pero es mi decisión, y sepa ya también qué consecuencias tiene, que creo que es lo más importante, porque si no los estamos tratando, o sea, en la sociedad estamos tratando a los jóvenes pues como pendejos, como no sabes decidir, como no tienes la capacidad de tomar buenas decisiones, mejor te las prohíbo, y eso es lo que está provocando y está alentando, en mi opinión, toda esta situación, ¿no? Es de ahí que, sí, contestando tu pregunta, sí, he fumado marihuana, ¿no?
Sí, pero en esta situación que te platico, muy de juventud, y yo considero que despenalizar las drogas nos permitirá enfrentarlas de una mejor manera, ¿no? Bueno, pues, perdón, vamos a una pausa, mi querido Jimmy, y regresamos. No se vayan. Bien, amigos, regresamos, gracias por seguir con nosotros y vamos a seguir con el tema, el escabroso, bueno, no escabroso, sino simplemente, pues no sé cómo le podría controversial, llamar, ¿no? Yo creo que es quizá, sí. Digo, y hay gente que no está de acuerdo, también es muy claro, respetable, ¿no? Claro. Todos esos puntos que acabas de mencionar, yo también estoy totalmente de acuerdo, y además de que tiene también una connotación muy interesante, que es la parte del sector salud, porque también ahora a la fecha, como tú bien me lo mencionabas, pues se han visto ya avances en la investigación de esta planta y por ejemplo aquí este documento dice que las investigaciones han demostrado que algunas sustancias químicas de la marihuana, incluidos el THC y el cannabidio, podrían tener aplicación medicinal. Se están realizando ensayos clínicos para elaborar y probar medicamentos que contienen THC y CBD, que no sé qué es, para aliviar el dolor o tratar las convulsiones. Esto yo me acuerdo de un caso de una niña que se convulsionaba cada 2 minutos, sí, ¿no? El CBD es el cannabidiol. Cannabidiol era la que esta chica de Monterrey, esta niña de Monterrey, lo necesitaba y tuvieron que hacer y con muy buenos resultados, ¿no? Sí, ¿no? Además, sí. Resultados. No sé cómo estará ahorita esta muchacha, ¿no? Dice la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos valorará los resultados para determinar si estos medicamentos son seguros y efectivos para el tratamiento en esos casos. En la actualidad hay 3 medicamentos aprobados por la FDA que contienen THC o sustancias químicas similares para tratar las náuseas generadas por la quimioterapia, es bien interesante, y aumentar el apetito en los pacientes con SIDA. Se trata de 2 presentaciones de un medicamento llamado Dronabinol, disponible en cápsula o como una solución líquida para tomar y ahora. Otro medicamento llamado Nabilona que se vende en cápsulas. Bueno, dice, muchos investigadores, entre ellos los que financian los Institutos Nacionales de la Salud, continúan explorando los posibles usos del THC y otros cannabinoides para tratar síntomas de enfermedades y otros trastornos como cáncer, SIDA, esclerosis múltiple, inflamación, dolor, convulsiones, adicción, salud mental y TEPT. Sí, en fin, pues también tenemos lo que pasa es que nos hace falta información, al final de cuentas. Sí, no, y hay mucha información. Este tema se ha manejado mucho en función de nuestras perspectivas personales, ¿no? Es decir, yo hablo obvio de mi experiencia, de mi perspectiva personal y argumento con la información que tengo. Pero es normal que también, digamos, alguien, lo voy a poner así, alguien muy católico, muy religioso, muy persinadón, pues va a encontrar los argumentos para justificarse. Yo lo entiendo. Pero aquí yo apelo a que las autoridades, o sea, quien toma decisiones en cada uno de los países, debe como que quitarse todas esas telarañas mentales con las cuales los seres humanos opinamos y decir, a ver, ¿qué nos conviene como sociedad? O sea, el gran problema también de no nada más la marihuana, de todas las drogas, es que han generado un mercado negro espantoso y de ahí, vivimos una violencia extrema que no tenemos que, o sea, es imposible negar que existe y que viene pues de cárteles de drogas y que de ahí también han visto que hay otro tipo de negocios como el secuestro, o sea, se crearon un montón de cosas a partir de eso. Ahora, el que legalicen la marihuana pues tampoco va a decir, pues bueno, ya le quitamos gran parte del dinero a los cárteles. No, tendrían que despenalizar todas las drogas
y darles un buen esquema de distribución, de consumo, y al mismo tiempo campañas de concientización para toda la sociedad. Por supuesto, es un factor importantísimo. De nuestra salud mental. Claro. ¿No? Claro. No nada más sería el no a la droga, no esto, no. O sea, yo creo que esta parte de la drogadicción responde mucho más, Héctor, a cómo está nuestra salud mental. Por supuesto. Nuestra salud emocional. Nuestra sociedad enferma. Exactamente, ¿no? O sea, ¿a qué aspiramos los seres humanos? ¿Cuántas oportunidades nos da la sociedad también, no? También, eso es muy Porque importante. hay un montón de gente, un montón de jóvenes que no tienen futuro, que dicen, híjole, pues ¿para qué pienso en un mañana si ni siquiera mi papá lo tuvo, si no voy a tener la oportunidad de salir adelante? Entonces, es muy fácil eso. Yo creo que tendríamos que cuestionarnos todos en dónde estamos poniendo el valor en nuestra vida, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, claro, para trabajar sobre ello. Claro. Yo creo que la droga es la punta del iceberg de una gran problemática que tenemos en las sociedades actuales, claro, que no le estamos dando sentido a nuestras vidas. Claro. ¿O qué sentido le estamos dando? Y a nivel académico también, porque se nos ha olvidado esa parte muy importante, que es donde los jóvenes habitan la mayor parte del tiempo en las escuelas, ¿no? Y es donde debe de ser algo una política muy drástica respecto a eso. No política drástica, sino no de castigo, sino de estar bombardeando al chamaco. ¿Sabes qué? No fumes por eso, no tomes drogas o haz esto. No sé. Sí, es que hay algo. Lo que dices es algo muy importante también. ¿Sabes cómo se están olvidando eso? ¿Sabes cómo digo? Mira, yo creo que en generaciones anteriores había esta oportunidad de figuras de éxito. Por mucho tiempo fueron, no sé, los héroes nacionales, ¿no? Los próceres. Uh-huh. Después eran, no sé si recuerdas, hace muchos años era el que estudiaba para abogado, para médico, triunfaba en la vida. Todo el mundo veía un símbolo así de triunfo, de éxito, hay oportunidad de salir adelante, sacar una profesión, ¿no? Ser un gran médico, un gran arquitecto, un gran abogado. Después fue cambiando las cosas y era tener un negocio. Si te haces grandes negocios, tienes la oportunidad de salir adelante. Y había un esquema de éxito en donde tú admirabas a tu padre, que admiraba a su abuelo, que admiraba. Y se veía este esquema. Sabía, o sea, si el joven volteaba para arriba, sabía que había una imagen de autoridad, una imagen de éxito. De respeto. De respeto. ¿No? ¿Qué pasa de repente? De repente las sociedades se caen a todos los niveles económicos, en cuanto a transformación, valores. Y ahora resulta que hay mucha gente que voltea a su padre y dice, no, yo no quiero ser como él, no, o sea, o es un padre ausente que nunca estuvo, o es un padre que, a pesar de que sí tuvo una carrera, tuvo negocios, el esquema de las grandes crisis pues no le permitieron salir adelante. Entonces los jóvenes dicen, ¿para qué? Es generacional también, porque en nuestra época la mayoría de las personas, de las familias, trabajaban bajo este funcionamiento, ¿no? Del héroe que tú dices, de la persona fuerte, bondadosa, a quien seguir. Sí. ¿No? Y ahora, sí. Pero ahora ya no. O sea, ahorita los valores han. No, ahorita muchos jóvenes no siguen a sus padres, terminan huyendo de ellos, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde perdimos como sociedad este esquema que impulsaba a las generaciones a buscar ser mejores que la generación anterior? ¿Dónde acabó? ¿Dónde empezó todo esto? A mí me parece que mucho tiene que ver con cómo está estructurada una economía que ha llevado a muchas generaciones a económicamente fracasar. Lamentablemente estamos en una sociedad en donde el desarrollo económico es sinónimo de éxito, cosa que también me parece algo equivocado. Sí, ¿no? Claro. Pero como hemos puesto nuestros valores ahí, o sea, es decir, lo importante es si tienes dinero puedes darte como gente de éxito. Ahora las personas que han buscado hacerlo y desarrollarlo a través de negocios, de profesiones, de trabajo fuerte, son las menos las que de repente tienen éxito profesional, éxito económico, y las nuevas generaciones están viendo eso. Dice, a ver, si no hay oportunidades para salir adelante, ¿para qué entro en ese esquema? Y entonces el perder esa noción de idealizar un poco el futuro, buscar ser mejor, buscar crecer, a quién seguir, esa es la parte que quizá puede dejar a los chicos así como que, pues, ¿y ahora qué? Pues vive el momento, ¿no?
Vivo el momento porque mañana me puedo morir. No, y tú ves ahí la muestra de estos son los jóvenes que están ahorita, que salen en las redes, vestidos todos con ropa cara, con sus medallas aquí de oro, y se ve que es producto del narco, ¿no? De toda esa cuestión, y es lo que le dan a los jóvenes, ¿sabes qué? Te vas a vivir 4 o 5 años, pero mira cómo vas a vivir, mano, como rey mago, ¿no? Tu carro, tus armas, tu ametralladora, y dices, ay, yo quiero. Los niños de primaria, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer cuando seas sicario, no? Sicario. Sí. ¿O qué vas a hacer? Voy a dedicarme a la droga. Es que ese es el esquema en donde triste. ha habido, lamentablemente, donde ha habido éxito económico. Qué triste. Y como sociedad no hemos sabido transformarlo. Creo que las autoridades y este esquema de prohibición que ha hecho grandes negocios, claro, también está prohibida porque mucha gente del gobierno se ha visto beneficiada, entonces le conviene que se despenalice. ¿Por qué? Pues porque se acaban grandes negocios. Claro, miles de millones. Y entonces difícilmente estamos como anquilosados, aquí atrapados en esa situación. Ahora, yo sí considero que el eliminar la prohibición, damos un paso. No es el único, no es el que va a resolver todo, no, pero creo que es dar un primer paso y romper con ese esquema prohibicionista que si ya tenemos, no sé, desde el opio en China, desde ¿cuándo fue? La prohibición del alcohol en los 30s en los Estados Unidos, claro, ¿no? Que lo que generó fue grandes mafias. Sí. Pero bueno, si no hemos querido aprender, ahora yo creo que esto también ha sido manipulado por el simple hecho de que a los gobiernos les conviene que sea prohibición, que esté prohibido, porque entonces va a tener que pasar por la anuencia del gobierno y eso deja millones y millones de dólares, ¿no? Sí. Lamentablemente hay que decirlo. Mientras yo voy a echar un churrito. ¿No? Vamos, órale. Sí. Ya te convencí, pero con chocolate por lo menos. Pues amigos, este es un tema que yo creo que podríamos seguir discutiendo durante 1 hora, 2 horas, pero se nos acabó el tiempo desgraciadamente, y quiero dar las gracias a Jaime Jamaica por haber estado conmigo. Siempre es un placer tenerlos, sus conocimientos, sus experiencias, pues hacen muy ameno estos programas. La verdad te voy a invitar más seguido, man. Hombre, gracias. Y a ustedes, mis queridos compañeros, amigos de Héctor Morales Presenta, pues les damos las gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que se la hayan pasado bien y nos vemos. Hasta la próxima, Jaime, muchas gracias. Gracias a todos.